Su vida profesional y también para el tema de algún examen. Es la clasificación funcional que se maneja de la insuficiencia cardíaca de la AHA o de la New York Heart Association, ¿no? Van a repasar esta parte y van a ver que es importante entender esto y junta pues la parte semiológica con la parte fisiopatológica que vamos a ver el día de hoy. Entonces, en la fisiopatología de la insuficiencia cardíaca, para que se entienda la clase de hoy, ¿no? Hoy vamos a ver lo general de lo que va a ser una parte cardíaca y vamos a ir a lo específico, desglosando cada uno de estos en el desarrollo del semestre y la rotación, ¿no? Entonces, en medicina hay algo que es básico para entender lo fácil que puede llegar a ser la carrera, ¿no? ¿Y qué es lo fácil? Es en desglosar términos, ¿no? Entonces, para entender primero las características de la insuficiencia cardíaca, desgloso los términos, ¿no? La insuficiencia como tal me da a entender, ¿no? Insuficiencia cardíaca, obviamente cardíaca el corazón, ¿no? Pero la parte insuficiente me da a entender que algo no está funcionando bien, ¿no? Por concepto básico, que ni siquiera es médico, ¿no? En ese entendido, es lo general que vamos a ver la insuficiencia cardíaca de eventos previos que se hubieran presentado, ¿no? Y eso queda claro en la siguiente diapositiva, ¿no? Aquí vamos a ver tres cosas básicas que me hacen notar que la insuficiencia cardíaca es el evento final de una posible insuficiencia aórtica, que es una valvulopatía, que lo vamos a ver la siguiente semana. Puede ser a causa de un infarto agudo del miocardio, que lo vamos a ver igual creo en una parte con aterosclerosis, o puede ser parte de lo que va a ser la hipertensión arterial, ¿no? Es decir, que un paciente con hipertensión, insuficiencia o alguna valvulopatía puede predisponerse y ha tenido previamente estas patologías para llegar a la insuficiencia cardíaca, ¿no? Ya con eso nos adelantamos a un curso largo o crónico, ¿no? Ahora bien, tengo que tomar en cuenta algo muy importante. En algún texto clásico van a encontrar, creo que en el Farreras se menciona una teoría del origen de la insuficiencia cardíaca, que me dice que tiene un origen renocardíaco, ¿no? ¿A qué se refería con renocardíaco en esa oportunidad, ¿no? ¿Y qué se referían? Y que aún es vigente este concepto, ¿no? Es un poco antiguo que tal vez no lo van a encontrar en algún texto actualizado, pero está vigente, ¿no? Es real y así también se responde al evento fisiopatológico. Ahora bien, entonces hemos dicho que hay patologías previas que me llevan a la insuficiencia cardíaca. Valvulopatía va a ser motivo de estudio en la siguiente clase, ¿no? Cada una de las valvas tiene una patología particular y tiene ciertas características hemodinámicas, ¿no? Entonces, primer concepto que nos lleva a fisiología, ¿no? ¿Qué será la homeostasis, no? Es una posible pregunta que les hubiera hecho, ¿no? Y simplemente la homeostasis, como me muestra pues en el gaito o en el ganón, es una pequeña balanza, ¿no? Es una pequeña una rampa donde están cosas positivas, cosas negativas. Y el equilibrio de estas cosas, ¿no? Sea presión, sea volumen, sea cualquier elemento, conforma pues el equilibrio homeostático, ¿no? Es decir, que tenemos características, obviamente tenemos presión, tenemos temperatura y demás, que llega a un equilibrio, ¿no? Entre cargas positivas, negativas y demás, donde mantenemos un equilibrio homeostático. Y en ese punto donde se disrumpe, que tenga más o menos algún tipo de característica, ahí aparece pues el evento fisiopatológico, ¿no? Ahí la importancia de entender lo fisiológico, y lo fisiopatológico es pues que he agregado un poco de peso a un lado de la balanza, ¿no? En ese sentido, puedo entender la insuficiencia cardíaca sin saber, perdón, la insuficiencia aórtica sin saber valvulopatías, ¿no? Porque cuando llegamos a valvulopatías, van a ver que yo siempre uso el ejemplo de una puerta, ¿no? Y en este caso me sirve que ustedes ven una puerta o se imaginen una puerta clásica, ¿no? El marco de la puerta tiene pues características del anillo de Bussens como tal y tiene pues la valva como tal, será pues la puerta, ¿no? Una puerta clásica que se abre de dentro hacia afuera, ¿no? Porque puede haber cosas raras, ¿no? Puertas de vaivén y cosas así, ¿no? Entonces, tomamos en cuenta este punto, ¿no? Y recordemos, pues, cuál era la función de la valva, ¿no? La valva tenía la función, al igual de una puerta, de poder permitir el ingreso o salida de algún elemento, en este caso, sangre, ¿no? Ahora pensemos en algo, ¿no? Voy a dar ejemplos y en la parte fisiopatológica creo que se entiende bastante bien, ¿no? Y me he ido bastante bien explicando con cosas muy del diario, ¿no? Muy comunes, ¿no?
Todos imagínense ahora la habitación donde están o cualquier habitación, ¿no? Donde está una puerta clásica donde tiene que abrirse y cerrarse, ¿no? Y esto en valvulopatías lo vamos a ver a detalle por si acaso, ¿no? Por eso decía que lo vamos a ver adelante, ¿no? Pero para entender insuficiencia cardíaca, me imagino esta puerta, ¿no? Y sé que tengo una valvulopatía. Esta puerta por la que ingresa y salen personas es insuficiente, ¿no? Es decir, que cuando salen algunas personas, algunas vuelven a entrar porque se mantiene semiabierta, ¿no? Entonces, yo pongo números a estas características. En este caso, me imagino pues que mi cavidad ventricular es mi habitación, ¿no? Y mi puerta va a ser pues mi valva aórtica, ¿no? Y ahora simplemente por dar números, desde la aurícula izquierda, entran pues 10 personas aquí a mi cavidad ventricular, ¿no? Salen por mi puerta, que es la valva aórtica, pero vuelven a entrar 2, ¿no? Porque la puerta está mal, ¿no? Es insuficiente, tiene una bisagra rota, cualquier cosa, ¿no? Y se quedan 2 personas, vuelven a entrar 2 personas, ¿no? Pero nuevamente tienen que entrar 10 personas más, se suman 12 personas. Solo saldrán pues 7 en esta oportunidad, quedándose 5, ¿no? Pero vuelven a ingresar 10 más, ¿no? Con este ejemplo puedo entender que en la insuficiencia aórtica, y con eso es básico para entender valvulopatías, puede haber un volumen regurgitante. ¿Qué era el volumen regurgitante cuando daba el ejemplo? Esas 2 personas que están volviendo a ingresar a esta cavidad, que era nuestro cuarto, ¿no? Y este volumen regurgitante que aumenta en el paso del tiempo por la insuficiencia aórtica en este caso, va a conllevar a una sobrecarga de volumen. Sobrecarga de volumen que yo les daba pues con el acúmulo de personas. De lo normal que eran 10, se acumulan pues 15, 20, 30 y así sucesivamente, ¿no? ¿Esto qué va a conllevar al evento fisiopatológico como tal? Porque tengo que recordar, y otra cosa que preguntaría, ¿no? ¿Cuáles son los tipos de crecimiento celular? De los básicos que esperaría que se respondan, están pues hipertrófico, hiperplásico y metaplásico, donde cada uno de estos tiene características particulares, ¿no? Primero el hipertrófico, ¿no? Claro ejemplo, nosotros lo vemos en algún fisiculturista o alguien que hace pesas, ¿no? En este tipo de pacientes, de personas, vemos pues una hipertrofia muscular, ¿no? Y la hipertrofia me dice pues que es un crecimiento celular en una misma línea celular que conserva parcialmente su funcionalidad. Es decir, ha crecido de tamaño, pero aparentemente sigue funcionando normal, ¿no? ¿Qué me dice la hiperplasia? Igual que la hipertrofia, sufre un crecimiento anormal, pero la fisiología y el funcionamiento se ve alterado, ¿no? ¿Qué pasará pues en la metaplasia? Ya hay un incremento de líneas celulares como tal, de características oncológicas, ¿no? Y con esto básico puedo entender que como mecanismo reflejo, si ahora a todos ustedes les pido que alcen, no sé, 200 kilos, si no pueden levantarlo en este momento, y es un requisito indispensable que alcen estos 200 kilos al acabar el semestre, comenzarán a ejercitarse todo este semestre para que crezca pues masa muscular. Consecuentemente se hipertrofiarán pues los músculos implicados en este proceso, ¿no? Ahora bien, lo mismo pasa en el corazón, ¿no? Y aquí algo muy importante que tiene que quedar claro para entender la fisiopatología. Primero, el equilibrio homeostático. Tenemos volúmenes y tenemos presiones normales. No es que tengamos una presión cero, que es lo ideal, ¿no? Este equilibrio está entre cosas positivas y negativas, presión alta y presión baja, que tiene un equilibrio normal y que cuando este equilibrio normal se rompe, aparece la fisiopatología, ¿no? El evento patológico. Ahora bien, en ese punto hay que entender que cuando algo aumenta, en medicina no quiere decir que sea mejor, ¿no? Le daré pues más sangre a mi corazón, ¿no? Va a aparecer un evento fisiopatológico. Le quitaré sangre a mi corazón, va a aparecer el evento fisiopatológico. Entiéndase esto muy bien, ¿no? Y voy a hacer mucho énfasis en la siguiente analogía. En medicina y en la parte de entender la fisiopatología, cuando veo un órgano que se ve de mayor tamaño, no significa que sea mejor. En este caso puede haber una cardiomegalia, puede ser hipertrófico, es un corazón musculoso, pero no garantiza que funcione de manera adecuada, ¿no? Entonces es algo que tengo que tomar en cuenta, que a veces se malentiende, ¿no? Y alguna vez me han dicho, pero doctor, es hipertrófico, va a funcionar mucho mejor, el corazón es más fuerte. Vamos a entender hoy que este evento es un evento compensatorio, que en algún momento va a fracasar y en ese momento vamos a ver una serie de complicaciones, ¿no? Pero que quede claro ese punto. Ahora bien, en esta sobrecarga que estábamos hablando, el volumen comienza a aumentar, ¿no? En el ejemplo que les daba para que se entienda, simplemente ponía pues personas, ¿no? Sabemos acá que es un volumen netamente mediado y que va a servir para el gasto cardíaco. Acá en una línea punteada podemos ver el tamaño normal que tendría que haber tenido esta cavidad ventricular y va a aumentar obviamente por el aumento en el volumen y la sobrecarga que tenemos por esas 2 personas que vuelven a entrar a esta cavidad, ¿no? Cosas interesantes para entender esto, ¿no? Importante conocer algo
básico, ¿no? Diámetros de las cavidades cardíacas, ¿no? Sería una posible pregunta, donde la pregunta más acertada, ¿no? Y la tomaría como válida si hubiera hecho la pregunta, es recordar simplemente que las cavidades ventriculares son pues más musculosas, entre comillas, y de esta es la más gruesa, ¿no? Y sería ideal que lo recordáramos todos, es pues la cavidad ventricular izquierda. ¿Por qué? Por una razón lógica, porque va a ser pues esta cavidad izquierda la que tiene que tener mayor fuerza para mandar pues sangre a todo el cuerpo, ¿no? Es la razón por la cual ya de manera normal, fisiológica, sin hipertrofiarse, es un poco más gruesa que el ventrículo izquierdo, ¿no? Por razones lógicas, ¿no? Tiene que ser mayor fuerza. Ahora bien, hemos dicho que tenemos aquí que tomar en cuenta que hay una hipertrofia, ¿no? Que es de carácter excéntrico como mecanismo compensatorio, ¿no? Y que todo esto nos va a llevar a este protagonista, ¿no? Que es la disminución en la contracción del músculo cardíaco, ¿no? Y ahí es algo contradictorio, ¿no? Y suena un poco chocante, pero les estoy comentando que es hipertrófico y va a ser más fuerte, ¿no? Vamos a notar que aquí se disrumpe el equilibrio porque esta hipertrofia es un músculo grande, es una célula grande que consume pues más oxígeno y más ATP, ¿no? Y esto con el tiempo se desgasta, ¿no? Y va a lograr obviamente que haya una disminución en la contracción cardíaca, ¿no? La misma analogía, que sea un músculo cardíaco grande y que parezca fuerte y grueso, no significa que sea útil, ¿no? Cosa clara a tomar en cuenta en la parte fisiopatológica, porque se ha disrumpido el equilibrio homeostático, ¿no? Otra cosa importante respecto a la disminución de la contracción del músculo cardíaco. Recordemos por fisiología que hay unas pequeñas curvas que se dibujan donde muestra la contracción auricular, ventricular, se le suma pues la parte del electrocardiograma y demás, donde hay unas curvas, ¿no? Y la curva que me dice cuánto se está contrayendo el músculo cardíaco es la curva U, ¿no? Y esta curva U habitualmente tiene cierta agudeza, ¿no? Positiva, ¿no? Pero en el caso de la disminución de la contracción del músculo cardíaco, se encuentra pues semiaplanada, ¿no? Importante dato a tomar en cuenta cuando vemos algún tipo de estudio volumétrico y sobre las presiones, ¿no? Esta curva U va a estar disminuida, ¿no? Cosa importante, como paréntesis, dejando de lado un poco esta parte, alguna vez, por si acaso, les voy a tomar algún examen diagnóstico, ¿no? Este examen diagnóstico no va a valer nota, ¿no? Pero el objetivo de este examen diagnóstico es saber cuánto tengo que reforzar de alguna cosa previa, ¿no? En la parte de trastornos de ritmo, nada raro que les tome un examen diagnóstico que no va a valer nota, pero me importa mucho a mí saber esto para ver si tengo que reforzar algo fisiológico, ¿no? Porque para la parte de trastornos de la conducción, y les comento, ¿no? Ustedes como médicos acabando la carrera, lo mínimo que espera cualquier persona de ustedes, solo siendo un médico general, lo mínimo que tienen que saber es leer un electrocardiograma básico, ¿no? No a nivel de especialidad. Y también saber gasometrías, ¿no? Y sobre ese sentido, yo intento dar un poco sobre esto. Ha habido la posibilidad en el anterior semestre de poder juntar a algunos interesados en esto y explicarles un poco más sobre el electrocardiograma, que es muy importante, ¿no? Y para eso me sirve algún diagnóstico que alguna vez les tomo yo, que no vale nota, pero me sirve a mí para planificar algún tema que considero importante reforzar, ¿no? Sin que sea parte de la materia, obviamente, ¿no? Entonces, volviendo al tema. Esta disminución en la contracción del músculo cardíaco no actúa sola, porque había dicho de manera inicial que la insuficiencia, que son las valvulopatías, el infarto y la hipertensión, llevan a la insuficiencia cardíaca, ¿no? Ahora bien, hay un proceso isquémico que por concepto básico sé pues que es un proceso hipóxico, por el cual puede tener dos caminos, ¿no? ¿Cuál será el primer camino que espero en el proceso isquémico miocárdico? Un proceso directo que me lleva a la disminución en la contracción cardíaca, o un proceso indirecto que me lleva al proceso del infarto agudo del miocardio. Esto es mucho más complejo, pero para insuficiencia me sirven estos dos conceptos básicos, ¿no? Ahora bien, en el infarto agudo del miocardio tengo que recordar necesariamente algo que preguntaría en este momento, ¿no? ¿Dónde nacen las arterias coronarias? ¿No? Sería otra posible pregunta de una plana posiblemente de respuesta, ¿no? Donde tendrían que comentarme que estas salen a partir de los senos de Valsalva y tienen una distribución segmentaria interauriculoventricular, ¿no? Y la segmentación propia que todos debemos recordar de memoria, ¿no? En esta irrigación es tan importante recordar, ¿no? Y por eso no es todo en medicina nos sirve, ¿no? Ahí me sirve el recuerdo anatómico. Tengo que saber esto. ¿Por qué? Porque esto va a ser muy importante para entender electrocardiograma, saber cardiología, saber trastornos de ritmo, los ruidos cardíacos, qué estoy escuchando yo cuando escucho un corazón, ¿no? Entonces, todo esto es importante simplemente por irrigación coronaria, ¿no? Simplemente para que entendamos esto a grosso modo y refrescar un poco la memoria, ¿no? Las arterias coronarias se van a dividir en dos
Y en palabras simples, unos pues dan irrigación a un lado derecho, otros a la parte izquierda y otros para el tabique, ¿no? Es mucho más complejo en eso, pero es algo que tenemos que recordar y les animo a que recuerden para cuando lleguemos a infarto y a la parte del electrocardiograma, ¿no? Ahora bien, ¿qué va a pasar acá? Si hay un proceso isquémico, y voy a dar porcentajes simplemente para entenderlo y números, ¿no? En el infarto como tal hay cierta parte, cierto porcentaje de este miocardio que se altera, ¿no? Para el ejemplo esto y para entenderlo muy bien, utilizo siempre el ejemplo de los obreros o albañiles, ¿no? En este caso los obreros o albañiles son pues mi miocardio, ¿no? Y solo para el ejemplo tengo 10 albañiles, ¿no? Que es el miocardio, para nuestro ejemplo. En este caso, cuando tengo un proceso isquémico y posteriormente el infarto, mueren pues algunos de estos albañiles. Para el ejemplo, fallecen 3, nos quedan simplemente 7 albañiles trabajando. Consecuentemente, el miocardio intacto, los albañiles que están intactos, disminuyen, ¿no? ¿Y qué va a pasar con esto, no? La situación ideal y la parte laboral, que los que trabajan saben muy bien esta parte, lo ideal cuando una persona le da de baja, ¿no? Si yo me enfermo de COVID y mañana tengo que trabajar y no hay quien me reemplace, lo ideal es pues que manden a otro médico, ¿no? Pero sabemos que esto no pasa en la realidad y tampoco pasa en la parte miocárdica, ¿no? Lo que va a pasar aquí con estos albañiles, si han fallecido 3, los 7 que están aquí vivos, que son el miocardio, tienen que sobrecargarse de trabajo, pues si los que han fallecido eran los encargados de cargar el cemento, la arena, los otros tendrán que compensar su trabajo. Y lo mismo pasa en el miocardio, es decir, los 7 que permanecen acá intactos tienen que una sobrecarga de trabajo en toda esa parte, razón por la cual tal vez se van a volver más musculosos, se van a hipertrofiar, que responde conjuntamente al proceso hipertrófico que tiene de carácter excéntrico, ¿no? Por esa respuesta compensatoria ve este proceso hipertrófico, ¿no? Están tratando de compensar el evento fisiopatológico, ¿no? Que obviamente en el tiempo vamos a tomar que llega pues exactamente a lo mismo, ¿no? A la disminución de la contracción miocárdica, ¿no? Pero ¿qué va a pasar con el evento hipertensivo, ¿no? Y aquí tengo que tomar en cuenta que se pueden agregar. La hipertensión es la que se lleva la flor, el principal protagonista. Pero además de esta hipertensión, tengo que pensar en algún tipo de evento estenótico, particularmente en 2 valvas, ¿no? En la aórtica y en la pulmonar, porque son las que tienen relación directa con el control de los volúmenes y la presión arterial. Ahora bien, si ha pasado acá un evento hipertensivo, como el ejemplo nos sirve bastante, tomamos en cuenta la hipertensión, ¿no? Pero entendamos que en estenosis aórtica y pulmonar también se sobreagrega pues un evento hipertensivo, ¿no? Hay una sobrecarga en la presión arterial, obviamente, porque es hipertensión, ¿no? Ahora, ¿no? Y aquí en este punto siempre pregunto, ¿cuál es la ley de Frank-Starling y cuál es su utilidad, ¿no? Esa sería una tareita tal vez de una media plana que tenemos que recordar, ¿no? Y con eso doy pie, pues, para poder hablar de la ley de Laplace, ¿no? ¿Qué me dice la ley de Laplace y por qué es importante recordarla, ¿no? La ley de Laplace es algo que tengo que recordar para saber que esta T me va a medir, pues, la tensión que tengo en esta pared ventricular. Me dice qué tan tenso, qué tan estresado, qué tan apretada está esta pared ventricular. ¿Y para qué me servirá? Primera cosa importante, tengo que saber que tiene 3 variables que pueden cambiar, obviamente, son variables, y tiene una constante, ¿no? ¿Cuáles son las variables? Primera variable que tengo que tomar en cuenta para saber qué tan tensa está esta pared es la presión que tengo a nivel ventricular, que como aquí vemos hay un proceso hipertensivo, razón por la cual esta variable está elevada, ¿no? Entonces, solo por razones matemáticas, si una variable ha aumentado, lo demás va a aumentar, obviamente, ¿no? Y consecuentemente, solo con esta sobrecarga de presión, ya la tensión está elevada, ¿no? Pero siguiente variable, acá tengo que tomar en cuenta el radio que voy a tener del ventrículo, ¿no? Está con verde, porque aquí con verde puedo ver este radio, ¿no? El radio, pues, es el perímetro que tengo en características normales, ¿no? Pero ¿qué va a pasar y qué hemos dicho aquí con el volumen regurgitante, ¿no? Y el proceso hipertensivo como tal hace que este radio incremente un poco más, ¿no? Del tamaño normal que vemos acá en verde, se le aumenta esta fracción de color rojo, ¿no? Razón por la cual es la segunda variable que va a aumentarse en la ley de Laplace, ¿no? Posteriormente se pasa pues a una división sobre la constante y se multiplica por el grosor de la pared, ¿no? Y obviamente el grosor de la pared, como hemos dicho acá, tiene pues un proceso hipertrófico como tal, razón por la cual, obviamente por razones matemáticas, si tengo 3 variables alteradas, obviamente la tensión de la pared está elevada, ¿no? Y muchos me dirán, ¿pero para qué me sirve esto y dónde encuentro las variables, ¿no? Estas variables, la presión, el radio y el grosor de la pared, van a ser pues vistas en un estudio ecocardiográfico,
¿no? Puntualmente el que me sirve y el que tengo todas las variables es un ecocardiograma Doppler. ¿Por qué? Porque ahí me va a reportar cómo está la presión, cómo está el radio y cómo está el grosor de la pared. ¿Por qué ecocardiograma Doppler y no clásico, no? Porque en el convencional puede que me falte alguna variable y seguramente me voy a tropezar que tengo pues algún ecocardiograma más sofisticado en el cual me van a pasar todos los valores e incluso me va a decir ley de Laplace, ¿no? Y directamente ya me da el resultado, porque simplemente es una suma matemática, ¿no? Y así simplemente puedo ver que la tensión está aumentada. Recuerden la ley de Laplace, van a ver que voy a hacer énfasis en las siguientes diapositivas, ¿no? Este evento no queda en este punto, ¿no? El siguiente evento que tengo que pensar es la fracción de eyección, ¿no? Aquí me gusta preguntar la fórmula del gasto cardíaco. Y con eso entiendo que las variables más importantes a tomar en cuenta están relacionadas con los volúmenes, ¿no? Donde la fracción de eyección ahora va a estar disminuida, ¿no? Hay menos cantidad que estoy eyectando de manera sistémica, ¿no? ¿Y esto qué va a ocasionar, no? El corazón y el reflejo que tiene obviamente es muy sencillo, ¿no? Tengo menos cantidad de sangre que se está eyectando, tengo que hipertrofiarme, ¿no? Tengo que hipertrofiarme para ser más musculoso y lanzar sangre con más fuerza, ¿no? Este evento hipertrófico en el tiempo va a desgastar por el consumo de ATP constante que tiene y va a aumentar pues la fracción de eyección disminuida. Es decir, es un evento compensatorio la hipertrofia que en el tiempo fracasa, ¿no? Y va a colaborar a que la disminución en esta fracción de eyección se perpetúe en el tiempo, ¿no? Y ahí aparece el evento propio de la insuficiencia cardíaca, ¿no? Y obviamente vamos a tomar en cuenta que, como les decía en este gráfico, que esté pues amplio la cavidad, que sea más gruesa la pared, no garantiza mejor fracción de eyección o mejor gasto cardíaco, ¿no? Y me va a llevar pues a una disfunción de carácter diastólico, recordando que en el proceso diastólico como tal es un proceso semipasivo, ¿no? No es un proceso netamente pasivo de relajarme, ¿no? En el proceso de relajación diastólico hay consumo de ATP importante, ¿no? Y eso lo vamos a ver con la disminución en las curvas de distensión diastólica, ¿no? Eso en la siguiente diapositiva, pero llega este evento de una disfunción diastólica, ¿no? ¿Y qué pasa pues cuando esta fracción de eyección disminuye, ¿no? Cuando disminuye en el tiempo, me imagino que aparece el evento descompensatorio, ¿no? Ha sido muy poca la cantidad de sangre que se ha eliminado, ¿no? Que se ha eyectado, que se ha bombeado, y voy a pensar que se va a descompensar en el paciente, ¿no? ¿Y cómo se va a descompensar? Porque aquí tengo dos variables que tengo que recordar. El radio, que ha sido aumentado, el radio está más grande, la cavidad es mucho más grande, y la tensión ventricular está aumentada. ¿Y por qué es importante esto? Por la ley de Laplace, que la ley de Laplace ya me decía que la tensión ventricular está aumentada. Y el radio, ¿por qué era importante recordarlo? Porque ya sabía que en el proceso hipertrófico era de características excéntricas, ¿no? Aumentando hacia el radio, y esta pues era una variable tan importante para entender que la ley de Laplace me da pues el mismo resultado, aumento de la tensión a nivel ventricular, ¿no? Este evento es cíclico, ¿no? Aumenta el radio y aumenta la tensión ventricular, ¿no? Lo que provoca una cardiopatía de características dilatadas, ¿no? Y en ese punto me gusta preguntar, ¿cuál es el parásito que pueden pensar en una cardiopatía dilatada? Todos vendrá a su mente, pues, el Chagas, ¿no? Y preguntaría, pues, ¿cuál es el ciclo que tiene el parásito como tal, ¿no? Y ahí es importante tomar en cuenta como diagnóstico diferencial, si fuera pues algún caso que les diera paciente en zona endémica, en valles, en llanos, donde puede haber esta predisposición, y tendré que pensar yo si este paciente tiene una insuficiencia cardíaca mediada por una parasitosis o es una insuficiencia cardíaca por una causa estenótica, isquémica o hipertensiva, ¿no? Ahí la importancia que tiene. Y adentrándome a algo que va a ser de rutina cuando veamos los casos clínicos, ¿no? Importante ver en este paciente cómo se encuentra pues la silueta cardíaca, ¿no? Hay una cardiomegalia, una placa idealmente AP o si no una PA de tórax para ver si hay una cardiopatía de características dilatadas, ¿no? Posible diagnóstico diferencial por cosas epidemiológicas y cosas que se pueden mencionar en la historia clínica, puede ser Chagas, ¿no? Y vamos a ver más adelante que el Chagas puede también ocasionar este tipo de patología como una cardiopatía directa, ¿no? Hipertrófica, ¿no? Y esto me importa mucho saber porque es un corazón grande, dilatado, que va a llevar pues a que el volumen sistólico vaya disminuyendo en el tiempo, ¿no? Es un corazón grande, pero que no sirve para mucho, ¿no? Siguiente punto a entender. Aquí voy a ver pues las consecuencias de lo que va a ser de carácter mecánico para una disfunción de carácter diastólico ventricular,
¿no? El protagonista en esta diapositiva es esta parte de acá, ¿no? La parte de rojo central que estoy señalando, que me dice que de manera normal tengo pues curvas de distensión ventricular, ¿no? Es decir, cuánto me puedo distender o relajar en cuestión ventricular, ¿no? Y que en el caso de unas curvas que yo voy a ver, en las curvas U, en las curvas A y demás, de distensión ventricular, me dice pues que se va a hacer más empinada, es decir, es más difícil que se relaje, ¿no? Ahora vamos a entender por qué es más difícil que mi corazón se relaje, porque había estado más tenso, porque tenemos causas peculiares, ¿no? Pero en palabras sencillas, y esa curva es más empinada o más picuda, ¿no? Se agudiza, ¿no? Esta onda de distensión ventricular, ¿no? Recordemos, se está oponiendo a relajarse, no quiere relajarse el ventrículo como tal. ¿Y cómo llega a pasar este proceso, no? Este proceso está mediado por varias características, ¿no? Aquí simplemente he puesto 5 grupos de los más importantes, que me dice que el primero va a ser pues una cardiopatía de características hipertróficas. Puede ser Chagas, puede ser mediado por Chagas, sí puede ser. Puede ser cosas autoinmunes, cosas hereditarias, cosas muy puntuales, ¿no? Y cosas muy raras. Pero hay que saber que estas causas llevan pues una hipertrofia de carácter ventricular. Es un músculo tenso que va a ser mucho más difícil que se distienda, ¿no? Obviamente en diástole, ¿no? El siguiente tipo de patologías como tal, ¿no? Una cardiopatía de carácter restrictivo, ¿no? Esta es una cardiopatía que tengo que tomar en cuenta porque hacer una cardiopatía que restringe la actividad como tal, tanto sistólica como diastólica, va a evitar que la distensión sea pues de manera adecuada, de manera normal, ¿no? Además que si le sumo el siguiente grupo de patologías, que este es muy fácil de entenderlo. Cuando hablo de depósitos, tengo que entender que en el miocardio, si lo veo de manera normal, no hay nada, ¿no? Eso es lo homeostático, no hay nada que lo ocupe, solo es miocardio. Cuando hablo de depósitos, me imagino que algún agente externo se está depositando, se está colando aquí en la fiesta, que es el miocardio, ¿no? Y al haber un colado en esta fiesta, que es el miocardio, evita pues que se relaje, que se distienda, ¿no? Porque no tiene campo donde poder distenderse. ¿Y quiénes ponen depósitos pues a nivel del miocardio? La amiloidosis, la hemocromatosis, la sarcoidosis, la fibrosis. Hay depósitos de elementos que habitualmente no se encuentran en el miocardio. Ocupan un espacio por razones mecánicas por las cuales no se puede distender de manera adecuada, ¿no? Y así tengo una distensión ventricular más picuda, más empinada, más difícil de realizar, ¿no? El taponamiento cardíaco, ¿no? Vamos a recordar, y aquí es importante recordar igual nuevamente la parte de cómo está conformado el corazón respecto a las capas, ¿no? Recordamos pues que en el pericardio tengo 2 capas, ¿no? Una parietal, una visceral, que sería posible pregunta, ¿no? Y que tienen pues una función importante de lubricación y de aumentar pues la distensividad que va a tener el corazón, principalmente en la diástole, ¿no? Este pericardio, conjuntamente con un taponamiento cardíaco, me imagino que por razones mecánicas, pueden ser fibróticas, autoinmunes, este pericardio está pues más tenso, más duro, ¿no? Y como está más tenso, más duro, evita pues que se distienda. El corazón quiere relajarse, pero no permite que se relaje porque la bolsa que lo cubre, que es el pericardio, evita pues su distensión, ¿no? Lo mismo va a pasar pues con la pericarditis de carácter constrictivo, ¿no? En la pericarditis de carácter constrictivo, me imagino pues que hay una causa, ¿no? Puede ser inflamatoria, puede ser una extravasación de líquido, puede ser una lesión, puede ser un accidente, ¿no? Por la cual el pericardio, al igual que el taponamiento pericárdico, está ocupando algún espacio, ¿no? Para el ejemplo, el más claro y más sencillo de recordar es pues una pericarditis por derrame o extravasación de líquido intersticial, donde va a haber pues líquido entre el corazón y el pericardio, que ese líquido va a ocupar un espacio en el cual tenía que distenderse mi músculo cardíaco, pero al haber líquido evita pues que se distienda de manera adecuada, ¿no? Entonces, bajo esas circunstancias, el corazón es más difícil que se relaje, que se distienda. Y esa curva de distensión ventricular se pone más empinada o más picuda, ¿no? Y como decía, ¿no? Estas fibras musculares son pues grandes, ¿no? Y al ser grande, come más, ¿no? ¿Y qué va a comer más? Oxígeno, ¿no? Y el oxígeno lo vemos nosotros pues con la disminución propia de un proceso hipóxico, ¿no? Y con la hipoxia se sobreviene pues el alto consumo de ATP, ¿no? Y que este ATP puede disminuir o puede estar ausente. Y aquí es importante recordar el ciclo de Krebs, ¿no? Les pregunto igual el ciclo de Krebs por la parte bioquímica, que es importante cuántos ATPs tengo y demás, y cuánto disminuirá pues en un proceso hipóxico por bioquímica, ¿no? Además, las vías anaerobias. Es importante conocer que tengo vías anaerobias y la producción de ácido láctico conlleva pues algunas cosas como el dolor pericárdico, ¿no?
pero además tengo que recordar que hay vías alternas, ¿no? Pregunto, pues, vías alternas, vías anaerobias, la vía de Erlenmeyer-Hoff, ¿en qué consiste, no? Y esas son tareitas extensas que suelo dar de unas 2 planas cada una, porque son importantes desde el punto de vista fisiopatológico. Pero en resumen, tengo que saber que en estas vías la disminución o ausencia del ATP me va a llevar, como les decía hace un momento, la diástole es un evento semipasivo, ¿no? No es un evento netamente pasivo, ¿no? Y al ser semipasivo hay consumo de ATP, ¿no? Y al haber consumo de ATP, ¿qué pasa si yo no tengo ATP o tengo disminución o lo tengo ausente? Va a ser más difícil que me relaje. Estoy muy tenso porque a la mitad del camino de distenderme se me acaba o tengo poca cantidad de ATP y hace más difícil la distensión ventricular, ¿no? Entonces todos estos eventos mencionados me llevan a esto, ¿no? Y obviamente como es más difícil que me distienda, el volumen sistólico va a comenzar a disminuir, ¿no? Porque tengo menos cantidad de sangre, porque no me puedo estirar lo que tendría que estirarme para poder eyectar de manera adecuada, ¿no? Y consecuentemente la presión auricular de características retrógradas, lo que está por encima de la cavidad auricular, comienza a aumentar. Y aquí vamos a ver esto más adelante con una clasificación semiológica de la presión auricular que aumenta y cuáles serán pues, los eventos que espero en este tipo de pacientes, que obviamente edemas, ¿no? Y eso lo vamos a ver a continuación. Aquí vamos a ver todo eso. En este punto siempre hago un ejemplo muy interesante, ¿no? Todos ahora imaginen lo siguiente. Están en su jardín y tienen un césped, ¿no? Y tienen que regar, pues, su césped, ¿no? Y agarran, pues, su manguera y comienzan a regarlo, ¿no? ¿Qué pasa si alguien en ese momento, ¿no? Y en ese punto pisa, pues, la manguera, ¿no? Todo lo que está por delante, obviamente, baja en volumen y baja en presión. Y todo lo que está por detrás del pie aumenta en volumen y aumenta en presión. Razón por la cual lo que está por detrás del pie, sea el grifo, sea algún punto débil de la manguera, comienza a extravasar líquido, ¿no? Este concepto me va a servir, así de sencillito, para entender algún tipo de patología anterógrada y retrógrada, ¿no? Anterógrada, lo que está pues por delante del pie. Retrógrada, lo que va a estar por detrás del pie, ¿no? Entonces, con ese concepto, tengo que pasar al siguiente concepto. Ya en la primera diapositiva les comentaba que hay una teoría, ¿no?, que sigue vigente, que es la teoría renocardíaca, ¿no?, que me dice que la insuficiencia cardíaca tiene pues un origen también en sus características renales, ¿no? Y por el equilibrio que recordamos, como hablamos mucho de volúmenes, uno de los encargados de manejar volúmenes es pues el riñón, ¿no? Entonces sí tiene relación y vamos a ver la importancia que tiene, limitándonos ahora muy superficialmente a la parte renal, que la vamos a ver pues a detalle, pero la parte que nos importa por insuficiencia cardíaca, ¿no? Comienzo disculpándome con algo que está mal, pero en todo el desarrollo del semestre voy a utilizar este concepto, ¿no? Que es muy didáctico para entenderlo, pero está mal, ¿no? Algo que siempre decimos es que la sal jala agua, ¿no? No es lo más adecuado, pero se entiende, ¿no? Es oncóticamente activo y tiene otras características, ¿no? Pero para el ejemplo y entender fisiopatología, aún sabiendo que está mal, lo voy a usar bastante, ¿no? En esta retención de sal y agua, por el evento que pensamos que se va a dar y se va a dar a nivel renal, me imagino pues que hay una gran cantidad y retención de agua y de sal, ¿no? Y obviamente, como decimos, jala agua, ¿no? La sal. Me imagino pues que el volumen sistólico va a comenzar a disminuir, ¿no? Por esta retención que veo y ahora vamos a entender por qué. Porque estábamos viendo previamente que es un evento retrógrado, ¿no? Está más cansado el ventrículo y obviamente su funcionalidad como tal comienza a disminuir. Por eso el volumen sistólico propio de las cavidades inferiores ventriculares comienza a disminuir. Y lo que está por detrás, ¿no? De manera anatómica está pues abajo, ¿no? Pero por detrás de esto, hablando de flujos y volúmenes, ¿no? Está justamente las aurículas, ¿no? Es así que por un flujo retrógrado, la presión auricular comienza a aumentar, ¿no? Y esta presión auricular va a ser la que tenemos que entender para comenzar a hablar sobre el tema de la insuficiencia cardíaca, que hacen referenciación a algunos clásicos semiológicos, que ahora voy a comentar. En el aumento en la presión auricular, todos nos imaginamos algo, ¿no? Algo simplemente para entender la fisiopatología. Una característica sistémica y una pulmonar. Comenzando por la sistémica, ¿no? Si todos en este momento nos imaginamos, solo por el ejemplo, ¿no? No se da así en la realidad. Que aprieto pues mi vena cava superior y mi vena cava inferior. Y rápidamente tiene que venir a mi mente la fórmula del gasto cardíaco, donde recuerdo que la resistencia vascular periférica está implícita y va a ser importante tomar en cuenta cuando hablo pues de volúmenes y hablo pues de presiones, ¿no?
Entonces, si estoy apretando mi vena cava superior y mi vena cava inferior, solo para el ejemplo, ahora simplemente aumenta la presión y disminuye, ¿no? Disminuye, no se tapa, pero para el ejemplo me sirve bastante. Si yo estoy pisando, ¿no? En el ejemplo de la manguera que les daba, también estoy pisando pues mis cavas, todo lo que está por detrás también va a aumentar en presión. ¿Y qué tengo por detrás? Tengo pues mi presión capilar sistémica, ¿no? Que obviamente va a comenzar a aumentar, ¿no? ¿Y qué pasa si esto aumenta? Recuerdo pues los capilares y cosas que me gusta preguntar de acá, ¿no? Por histología, ¿cuál es la división que tengo que recordar y la diferencia que tengo entre venas y arterias? Me dirán pues la adventicia y demás y no sé qué. La diferencia particular que tenemos que recordar es la capa muscular que tienen las arterias y no así las venas, ¿no? ¿Por qué es importante esta? Porque tiene pues capacidades de distensión y de contracción que debemos recordar, ¿no? Entonces, si yo recuerdo esto, tengo que saber que la presión capilar de carácter sistémico está aumentando, ¿no? Por el pseudo pie que estoy poniendo en las cavas, ¿no? Estoy pisando entre teorías, estoy bloqueando, ¿no? No es tan real así, ahora vamos a ver que nos sirve para entenderlo. Si yo piso todo lo que va a ser las cavas, todo lo que está por detrás, que es la presión capilar sistémica, comienza a tener un rebalse, ¿no? El ejemplo que les daba era el grifo o algún punto débil de la manguera. Acá, en la unión intercelular que tengo a nivel capilar, al ser los vasos más frágiles, va a extravasar, va a chorrear, se va a derramar pues líquido intersticial y plasmático, que lo vamos a ver nosotros en el paciente que presenta edemas periféricos, ¿no? Muchos estamos, y les preguntaba el tema de si son regulares o no, porque por cosas semiológicas, los que ya son personal de salud conocen bastante el signo de Godet, pero quizás los alumnos regulares aún están viendo en semiología este tema, ¿no? En resumen, en cortito, el signo de Godet es un signo semiológico por el cual se debe oprimir la parte interna de la pierna durante 5 segundos, se la suelta, si queda aplastado como plastilina, me da pues un signo Godet 3 cruces, ¿no? Así de sencillo y de básico lo pueden recordar. En semiología van a ver los tiempos, 1 cruz, 2 cruz y demás, ¿no? Pero ese signo lo puedo ver en este tipo de pacientes. Además, recordar que por la acumulación de líquidos a nivel periférico, en el paciente puede aparecer una nicturia, ¿no? Paciente que habitualmente les comenta en la historia clínica que va habitualmente muy seguido en la noche al baño, ¿no? ¿Qué más va a pasar, no? Y aquí por cosas igual netamente anatómicas, tendré que recordar cómo están conformados la irrigación a nivel del peritoneo, ¿no? Y ahí recordar pues los vasos rectos, las arcuatas y demás, que son pues estos vasos frágiles que tienen dos ramas principales que dan irrigación y la rama terminal capilar a nivel de peritoneo y que obviamente igual va a extravasar líquido, ¿no? Y al extravasar líquido a nivel del abdomen aparece la citis, ¿no? Es líquido libre en cavidad y eso se denomina citis. Cosas semiológicas para que vean la importancia, ¿no? En el Argente me habla de fisiopatología y semiología a la par. Es muy interesante el texto, léanlo para semiología, va a ser muy productivo, les adelanto. Entonces, en este hay un signo semiológico, ¿no? Es la onda ascítica, ¿no? Que en resumen tengo que poner pues la parte interna de mi mano sobre el abdomen del paciente y dar un pequeño golpe contralateral, ¿no? ¿Suena difícil? Simplemente entendamos onda ascítica. En semiología va a haber la posibilidad, me imagino, de que les muestren imágenes y demás, y los que estén trabajando aprovechen en poder poner en práctica todo eso, ¿no? Pero ya tengo ascitis en este paciente. Siguiente concepto, que a veces los estudiantes se marean en este punto, ¿no? Trastornos en la función hepática, ¿no? Vamos a volver al ejemplo del jardín, ¿no? Todos están regando ahora su jardín con su pequeña, con la manguera, ¿no? Lo están regando con la manguera. ¿Y qué pasa si en este momento yo les pido que cambien, pues, su manguera por una hidrolavadora? Una hidrolavadora, para los que no lo conocen, es con lo que se lava, pues, los autos, ¿no? A altas presiones, ¿no? La presión es alta, ¿no? Y yo les digo que con esa hidrolavadora comiencen a regar su césped, ¿no? Obviamente van a arrancar, pues, el césped, van a destrozar todo lo que va a ser su patio, ¿no? Y un evento similar me ayuda para entender que el proceso por el cual aumenta la presión capilar sistémica va a haber un trastorno en la función hepática, porque obviamente va a dañar al hepatocito, el sinusoide hepático va a verse dañado en su estructura y en su función, ¿no? Y ahí alguien tal vez malentendía ese punto, ¿no? Pero me decía, doctor, hay mejor presión, hay más presión, no es mejor, ¿no? Y ahí no, pues porque se rompe el equilibrio homeostático, ¿no? Hay una presión normal por la cual el hepatocito puede funcionar. Si yo le agrego la presión, voy a destruir, pues, la unión intercelular que tienen estos hepatocitos, el sinusoide hepático, ¿no? Y ahí aparecen trastornos en la función hepática, ¿no? Tantos como el metabolismo de proteico como tal y la alteración de algunos factores vitamina K dependientes. Y con eso ya me imagino algún posible trastorno coagulatorio, ¿no? Paciente tal vez con posibles petequias, algún hematoma y cosas raras de carácter hepático, ¿no? ¿Qué pasa con la mala absorción, no? Nuevamente el equilibrio homeostático.
En el flujo de volumen y presión que tenemos para tener una absorción e intercambio de nutrientes adecuados, se maneja pues un volumen normal y una presión normal. Este volumen al aumentar o disminuir, y en este caso al aumentar, se altera pues la absorción, ¿no? Es más rápida la velocidad de flujo, razón por la cual el intercambio de nutrientes no es el adecuado, ¿no? Y ahí aparece un paciente caquéctico, ¿no? Entonces, en esta parte sistémica hay muchas cosas interesantes semiológicas. Veré, pues, hay algo muy importante. Decía que tapo las cavas, ¿no? ¿Qué está por encima de la vena cava superior? La parte yugular. Veo un paciente con una posible ingurgitación yugular importante a tomar en cuenta. Si veo y me imagino un paciente en este lado, es un paciente con ingurgitación yugular, tal vez una danza arterial de Corrigan, veré pues abdomen distendido, globoso, onda cítica positiva, timpanismo, movimientos, ruidos hidroaéreos disminuidos, ¿no? Miembros inferiores adelgazados, edema tres cruces, ¿no? Posibles petequias, ¿no? Hematomas, y todo eso lo veré en un paciente, ¿no? ¿Y qué pasa pues por la parte pulmonar, ¿no? Nuevamente lo que está por detrás de las aurículas, todos sabemos pues que está netamente la parte, perdón, hay una consulta. Doctora Jenny, dígame. Doctor, una consulta. Respecto a los edemas periféricos, usted nos acaba de decir que se produce la nicturia. ¿Por qué necesariamente por las noches, doctor? ¿Por qué no de día? Es por algo fisiológico, doc. Tenemos líquido a nivel de los pies, ¿no? Tenemos líquido a nivel de los pies. ¿Qué pasa con el filtrado glomerular y cómo está mediado el filtrado glomerular? Por el tema de las presiones, ¿no? Cuando estamos echados, hay una redistribución de líquidos normal, ¿no? Y acá, al tener exceso de líquidos a nivel de edema en miembros periféricos o en el abdomen, hay una reabsorción, ¿no? Reabsorción mínima que se va a tener, ¿no? Y por razones netamente físicas y de gravedad, va a haber, pues, si quieren, entre comillas, pensarlo, en un asentamiento de este líquido que se va a dar, pues, por la noche, ¿no? Y obviamente eso está mediado también por el ciclo circadiano, ¿no? Entonces aumenta, pues, esta redistribución de líquidos porque en la noche todos estamos echados, ¿no? Y al echarnos, entre comillas, para que se entienda simplemente, hay cierto porcentaje de este líquido que se va a asentar, entre comillas, y por eso en la noche aparece esta sensación de nicturia, ¿no? Cosa que no va a pasar teóricamente en el día si estoy parado, ¿no? Es esa la situación por la cual aparece predominantemente en la noche, ¿no? Ok, doctor, gracias. De nada, doc. Y en cualquier punto, por favor, si se cortara o no se entiende, jamás me voy a enojar por responder alguna consulta o duda que tengan, ¿no? Si fuera algo que vamos a ver después, también se los voy a comentar, ¿no? Y si es algo que no sé y tengo que averiguar lo que mis estudiantes saben, ¿no? En ese momento les digo, la verdad, no lo sé, no lo recuerdo, lo voy a investigar, déjenme averiguarlo, ¿no? Entonces, jamás me voy a enojar por responder alguna consulta. Más bien, agradezco su interés por tratar de entender el tema, ¿no? Entonces, volviendo a la parte pulmonar. Por la parte pulmonar, primero hemos dicho que la presión auricular ha aumentado. Por detrás de las aurículas, ¿no? En esos ejes que me mostraban el Guyton o el Gannon, estaba pues la presión capilar pulmonar, ¿no? Obviamente, como el flujo es retrógrado, ¿no? Y para eso me servía el ejemplo de la manguera, es retrógrado, la presión capilar pulmonar aumenta, ¿no? Y recordamos que al igual que en la parte sistémica, los capilares son los puntos más débiles, los vasos más débiles, ¿no? Por lo cual la unión intersticial va a haber extravasación pues de líquido intersticial plasmático en la unión que tengo entre el alveolo y el capilar pulmonar, ¿no? ¿Y aquí qué va a pasar? Normalmente aquí no tengo nada, ¿no? No hay líquido, no hay nada más que la unión entre el alveolo y el capilar. ¿Para qué pasa esto? Para el proceso denominado hematosis, ¿no? La hematosis, que es el intercambio gaseoso que tenemos, que lo vamos a ver esto a detalle cuando lleguemos a la parte respiratoria, ¿no? Aquí, ¿qué va a pasar, no? Se está chorreando líquido de esta querida manguera que era el capilar pulmonar y se está acumulando a nivel intersticial. De manera inicial, respeta la estructura alveolar, ¿no? Principalmente por la unión intercelular que tiene. Con el curso del tiempo, la presión aumenta de tal manera y la cantidad de líquido aumenta, razón por la cual, por razones mecánicas, ya no respeta el alveolo y lo invade. Y pasa, pues, de ser de un edema de características intersticiales a ser un edema de característica alveolar. Ya no respeta el alveolo y se está comenzando a llenar de líquido. ¿Por qué es importante este punto? Por razones semiológicas. Yo en un paciente escucharé pues un crépito, ¿no? Escucharé un crépito en el caso de ser un edema intersticial de pequeña burbuja y de gran burbuja o mixto en la parte del edema alveolar pulmonar.
Importante y reflexión, los invito a que escuchen mucho corazón, mucho pulmón, porque es difícil agudizar esto y se entrena el oído para escuchar este tipo de ruidos, ¿no? Es algo que lamentablemente dejamos de lado y que la pandemia tal vez nos va a limitar, pero los que tienen la posibilidad, aprovechen. Su paciente viene por, no sé, por cualquier otro tema, le duele el estómago, escuchen pulmón, ¿no? O sea, le tienen que sacar una uña enterrada, escuchen pulmón, ¿no? Eso les va a ejercitar bastante, ¿no? Y escuchen a toda su familia para ganar el tema de la agudeza auditiva, ¿no? Entonces, como hemos dicho, al no respetar el alveolo y al ocupar el espacio, aparecen pues cosas semiológicas interesantes, ¿no? Y para entender esto, tengo que entender que mi cuerpo como tal trata de defenderse, ¿no? Y el intento que tiene para defenderse y compensar este evento fisiopatológico va a ser pues activar los receptores de tipo JANT, ¿no? Los receptores de tipo JANT a nivel de pulmonar se encuentran y nos dan pues una idea es similar a los vasoreceptores, pero aquí ven pues la capacidad que tenemos y la concentración de oxígeno, ¿no? Y al ver disminuida la concentración de oxígeno, estos receptores se activan, ¿no? Y me dicen pues que la ventilación tiene que aumentar. Acá tengo líquido en este punto, tienes que meter más oxígeno para tratar de compensar que tengo aquí líquido. Esta es una barrera que evita la hematosis como tal y tienes que ventilar mucho más rápido. Es decir, recuerdo yo las curvas que tenía de la espirometría, ¿no? De los volúmenes respiratorios. Y sé pues que tengo 500 ml de mi volumen tidal, volumen corriente, tengo un volumen inspiratorio forzado, expiratorio, una capacidad residual y demás, ¿no? Y me dice, tienes que ventilar. El receptor JANT me dice, tienes que comenzar a ventilar más rápido y respirar mucho más rápido. Razón por la cual el trabajo respiratorio aumenta. ¿Qué veo en este paciente? Hundimiento de la fosa supraesternal, tiraje intercostal, uso de musculatura accesoria, ¿no? Netamente porque se está pidiendo que se ventile mucho más rápido, ¿no? Y la fosa supraclavicular principalmente, ¿no? Hundimiento de la fosa supraclavicular. Además, como decíamos esto de los volúmenes, este edema y la capacidad vital, ¿qué era? ¿No? La capacidad vital era la suma del volumen corriente, volumen tidal, volumen inspiratorio, expiratorio, y todos esos volúmenes es una suma total en la capacidad vital. Obviamente, el volumen comienza a disminuir, porque teóricamente de los 500 ml que tenían que intercambiarse en cada respiración, no importa cuántos esfuerzos del pulmón, va a comenzar a disminuir. Será pues acá, simplemente por dar valores, ¿no? Tal vez aquí baja hasta un 70% y aquí el 50%, ¿no? De ser 500 ml lo normal, tal vez llega a ser simplemente 200 ml del volumen tidal o volumen corriente. Entonces la capacidad vital, al alterarse una de sus variables, obviamente va a disminuir, ¿no? ¿Y cuál es el siguiente evento que vamos a ver? Que disminuye la compliance. ¿Qué era la compliance? Era la capacidad que tiene mi pequeño pulmón de poder distenderse, de estirarse, que estaba mediado por cosas mecánicas y cosas físicas, ¿no? Entonces me dice que mi pequeño pulmón ya no se puede estirar. Y vamos a dar porcentajes para que quede claro, ¿no? No es tan real, pero me sirve para entender la parte fisiopatológica. Si en este querido pulmón, el 100% tiene que estar pues lleno de aire cuando hace el proceso netamente inspiratorio, ¿no? Pero ¿qué pasa si yo lo comienzo a llenar de líquido? Porque tengo edema intersticial o edema pulmonar. Si yo lleno de líquido, simplemente para el ejemplo, en un 20%, ¿no? Del 100%, 20% de este pulmoncito tiene líquido, ¿no? Entonces, ese 20% tiene una función mecánica de evitar que se distienda, que se estire. Le está quitando campo, del 100% se queda con un 80% para poder estirarse. Y esa estiración, entre comillas, esa distensión a nivel pulmonar es la compliance, que se ve limitada porque tengo pues líquido que está ocupando el lugar de manera no habitual, ¿no? Además, que como decíamos, esto avanza en el tiempo y llega al edema alveolar como tal. En ambos, en el edema intersticial y en el alveolar, hay una alteración del coeficiente ventilación-perfusión, ¿no? ¿Qué es el coeficiente ventilación-perfusión? Hemos dicho que el paciente está respirando más rápido, está taquipneico, y es un proceso de tratar de compensar el problema que tiene a nivel intersticial, ¿no? Pero hay gran cantidad de volúmenes que se quieren meter, pero el intercambio gaseoso-hematosis se altera. La ventilación quizás aumenta, pero la perfusión disminuye. Causa matemática sencilla de poder entender. Y todo esto es metodológico, por si acaso, ¿no? Para que tomen en cuenta, es netamente metodológico, ¿no? Para que tomen en cuenta la importancia que tiene la metodología. Son variables que tengo en cuenta para hacer estudios, ¿no? Se me ocurre alguien de ustedes que quiere hacer un estudio sobre insuficiencia cardíaca. Perfecto.
ven simplemente la respiración que tiene, ven los ciclos respiratorios, hacen estudios espirómetros, una oximetría periférica si quieren, una gasometría. Con esas variables lo llevan pues a un sistema y hacen un bonito estudio, ¿no? La adaptación que tiene un paciente al distrés respiratorio o a la insuficiencia cardíaca en la altura, ¿no? Y los invito a que escriban sobre la altura, porque de altura no hay mucho, ¿no? No hay mucho. Y cualquier cosa que hagan bien hecha, aunque pequeña y sencilla, va a ser bien vista, ¿no? Porque los que hacen de verdad investigación son pues anglosajones, son europeos y lo hacen a nivel del mar. En cambio, de la altura no hay mucho y hay mucho por investigar, ¿no? Y hay cosas muy interesantes sobre esto. Entonces, aumenta el trabajo respiratorio y disminuye el proceso hematóxico, pero en líneas generales el coeficiente de ventilación-perfusión disminuye. Consecuentemente, tendremos un paciente hipóxico, hipercápnico. Tengo poca cantidad de oxígeno y se está juntando pues dióxido de carbono, ¿no? Y ahí veré pues cosas de la toxicidad con dióxido de carbono y cosas por el estilo, ¿no? Ahora bien, este gráfico me servía para varias cosas. Primero, lo que he estado mencionando hace un momento, ¿no? Aquí hay un problema retrógrado, anterógrado y demás. Ahora vamos a imaginarnos algo. Depende mucho qué texto lean, van a encontrar esta clasificación de insuficiencia cardíaca, ¿no? Que la divide en dos, retrógrada y anterógrada. Depende de dónde nace el problema, ¿no? Entonces, si nacerá, pues, el problema a nivel, como el ejemplo que les daba, ¿no? Si el problema está en la aurícula derecha, ¿no? Entonces, todo lo que está por detrás nos da, pues, como efecto una insuficiencia cardíaca retrógrada, ¿no? Y tal vez el problema está, no sé, justo en la valva aorta, ¿no? Y el problema está justamente por delante, ¿no? Por problemas, puede ser una tetralogía de Fallot, ¿no? Y les preguntaría, ¿qué tiene que ver la tetralogía de Fallot, ¿no? Porque hay una coartación aórtica, ¿no? Y en ese caso me imagino que hay una insuficiencia cardíaca, tal vez anterógrada, ¿no? Depende de dónde piso la manguera, puedo delimitar si está anterógrada o retrógrada. Así de básico pareciera, pero si alguien encuentra esta clasificación, va a ver que es mucho más compleja, porque puede ser anterógrada, retrógrada, mixta, puede ser recurrente, reverberante y cosas muy raras, ¿no? Pero esto es lo básico para entender el siguiente paso, pues, de esas patologías, ¿no? Siguiente cosa que me sirve este pequeño gráfico, que aclaro de inicio, que es semiológico y es antiguo, que puede quedar en el desuso y que van a notar que no es tan real, ¿no? Pero seguramente, tal vez en últimas ediciones no, de Suros o Argente de semiología, pero sí en ediciones previas van a encontrar esta clasificación, que me dice que la insuficiencia cardíaca la puedo dividir en dos, una insuficiencia cardíaca derecha y una insuficiencia cardíaca izquierda. ¿Y cuál había sido en este gráfico? La derecha, obviamente, la sistémica y la izquierda, la pulmonar. ¿Y qué me decían estos clásicos semiológicos, no? Me decían, a la insuficiencia cardíaca derecha la veo y a la insuficiencia cardíaca izquierda la escucho, y la escucho con la orquesta semiológica, ¿no? Eso nos dicen los clásicos franceses. ¿Por qué? Porque en la insuficiencia cardíaca derecha, la sistémica, veo pues un paciente con edemas, veo un abdomen globoso, veo pues que tiene edemas y lo veo flaquito y lo veo con edemas, ¿no? Además de poder ver una ingurgitación yugular, ¿no? En cambio, el paciente, y vamos a ver que hay cosas que están notando seguramente que no son pues tan así, ¿no? Por eso tampoco ya algunos textos no usan esta clasificación, pero creo que es interesante para recordarlo, ¿no? Y me dice que lo escucho a la insuficiencia izquierda, porque escucho pues los crépitos, escucho el esfuerzo respiratorio, ¿no? Puedo ver cosas cardíacas importantes, desdoblamientos de ruidos, reforzamientos cardíacos, por tratar de compensar este evento, ¿no? Pero como queda claro, a la hipoxia no la escucho, ¿no? Entonces ahí hay cosas, y el trabajo respiratorio, tiraje intercostal, son cosas que veo, ¿no? Entonces ahí pues queda en desuso este tema de separar en derecha e izquierda con conceptos semiológicos, pero creo que es interesante porque por lo menos a mí hasta el momento me sirve para recordarlo y creo que lo voy a recordar toda la vida, espero yo, ¿no? En ese sentido. Uno lo veo, el otro lo escucho, predominantemente, ¿no? Y hay otra cosa importante, ¿no? Cuando lean este tipo de clasificación, seguramente van a ver que no había sido tan sencillo, ¿no? Porque hay una insuficiencia cardíaca derecha, congestiva, retrógrada, anterógrada, mixta, izquierda, derecha, derecha, izquierda, y hay unas cosas complejas, ¿no? Y algo que habitualmente me preguntan también en insuficiencia cardíaca. Me preguntan, entonces, doctor, en estos pacientes con insuficiencia cardíaca, ¿esa es la razón de la hipoxia? ¿Esa es la razón de la caquexia? ¿Esa es la razón del tiraje intercostal, no? Para fisiopatología y para el tema pedagógico, sí, ¿no? Pero en la realidad van a ver que tal vez,
¿no? ¿Por qué tal vez en la realidad? Porque su paciente no va a venir simplemente con insuficiencia cardíaca. Como hemos visto en las primeras diapositivas, puede ser paciente hipertenso, oncológico, tuberculoso, con COVID, puede tener diabetes, puede tener una tetralogía de Fallot, puede tener algún tipo de proceso tumoral, puede tener lupus, ¿no? Artritis reumatoide. Y con todo eso viene su paciente y tenemos que sumar pues todos estos conocimientos en un solo paciente, ¿no? Y en ese momento su examen no van a tener un examen de 30 minutos, ¿no? Su examen es en ese momento y recordar todo lo previo, ¿no? Entonces ahí la reflexión a tomar en cuenta, porque así nos vienen los pacientes, ¿no? Y tristemente vienen pues así tipos de paciente. No viene simplemente con su cartel, soy hipertenso, ¿no? Tienen toda una historia y son los que, y tristemente son los que esperan pues hasta el último, ¿no? Cuando vienen ya están hechos pomada y tenemos que ver qué vamos a hacer, ¿no? Siguiente punto a tomar en cuenta, ¿no? Cuando hablamos de la insuficiencia cardíaca hay algunas consecuencias que tienen que venir a mi mente para poder recordarlo, ¿no? Lo primero que tengo que saber es que ha habido pues previamente una sobrecarga de volumen que ya hemos comentado. Hemos hablado que hay enfermedades propias del miocardio, llámese isquemia, infarto y demás, que son parte de esta insuficiencia cardíaca. Además que puede haber daños directos al miocardio propios por razones traumáticas, autoinmunes, cosas muy puntuales, oncológicas y demás, ¿no? Pero en este tipo de patologías, el evento final, como hemos visto, es la disminución de este volumen sistólico, ¿no? Y este volumen sistólico disminuido, al ser una variable principal e importante, va a llevar pues a que el gasto cardíaco disminuya también. Y consecuentemente, la tensión arterial o presión arterial disminuye. ¿Y por qué es importante esta presión arterial o tensión arterial? Porque activa dos mecanismos, ¿no? El primer mecanismo, activa los vasoreceptores y a la par, de manera paralela, activa y aumenta el tono simpático, ¿no? Y los vasoreceptores, conjuntamente con el tono simpático, perdón, llevan a la segregación de la ADH, ¿no? ¿Y por qué es importante la ADH, no? Primero, de manera independiente, el aumento en el tono simpático es un evento que trata de compensar la disminución de la presión arterial, ¿no? ¿Cómo lo hace? ¿Cómo trata de compensarlo? Con la vasoconstricción, ¿no? Y la ADH también ayuda pues al proceso mismo de la vasoconstricción para intentar compensar la disminución en la presión arterial, ¿no? Con el tiempo vamos a ver que no es tan productivo este proceso de la vasoconstricción porque va a llegar a la disminución en la perfusión de los órganos, ¿no? Menor cantidad de sangre que llegan a estos órganos por la vasoconstricción, mediada por tres mecanismos: aumento en el tono simpático, la ADH de manera directa y la disminución en la tensión arterial, ¿no? Y eso lo vamos a ver en músculo esquelético con la fatiga que va a tener este paciente, posibles calambres que va a tener, ¿no? La fatiga esquelética por vías anaerobias hipóxicas que va a tener este paciente. Lo mismo va a pasar pues con la piel, ¿no? Paciente diaforético, con transpiración profusa, ¿no? ¿Y por qué el paciente está taquicárdico, no? Porque está tratando de compensarlo por la activación del tono simpático. La respuesta lógica es: no hay buen gasto cardíaco, no hay buen volumen sistólico que comience a latir el corazón de manera más rápida para tratar de compensarlo, ¿no? Y ahí vemos una fatiga cardíaca en el tiempo, ¿no? Además, hay que tomar en cuenta que este tono simpático, por cosas fisiológicas, va a liberar pues adrenalina, ¿no? Y la adrenalina es uno de los protagonistas, tal vez el principal, cuando hablamos de la remodelación del músculo cardíaco, que vamos a ver que cambia la estructura por culpa, entre comillas, de la adrenalina, la ADH, la angiotensina tipo 2, en la siguiente diapositiva, ¿no? Pero recordemos ahora estos tres puntos, ¿no? ¿Dónde sale la adrenalina? Del aumento del tono simpático. ¿Por qué el riñón se ve perjudicado? Por la disminución de la presión arterial y la vasoconstricción. ¿De dónde sale la ADH? Por estímulo del tono simpático y los vasoreceptores a nivel de la disminución de la presión arterial. Recordemos estos tres cuadritos en plomo para este siguiente cuadro, ¿no? Comenzando por la adrenalina. Me adelantaba hace un momento diciéndoles que es uno de los protagonistas para hablar de la remodelación del músculo cardíaco, ¿no? Y también me adelantaba diciéndoles que la ADH tiene un factor importante para que el corazón como estructura comience a cambiar la forma, se hipertrofie, se altere, se estire, se alargue. Para eso actúa la ADH y la adrenalina, pero no actúan solas, porque la angiotensina de tipo 2 también ayuda para esta remodelación en cuanto a la estructura que va a tener el miocardio en el corazón, ¿no? Y aquí hago un paréntesis, ¿no? Les animo para que lean Inflamación del Harrison o cualquier libro que ustedes gusten, ¿no? En el Harrison considero que está bien descrito, creo que son 2 o 3 capítulos de inflamación, y les aseguro que leyendo Inflamación les va a servir
para el 90% de sus materias y 90% de sus patologías que van a ver, porque entendiendo solo inflamación, saben todo, ¿no? Casi todo, son agregar algunas cositas nada más, ¿no? Entonces les animo a que lean, van a notar que yo hablo mucho de inflamación en muchas patologías porque es importante saberlo. Y en acá, y volviendo al tema, ¿no? Salgo del paréntesis. ¿Por qué es importante inflamación? Porque a nivel de la inflamación tengo que saber que hay un proceso que se está desencadenando propio, netamente inflamatorio, razón por la cual está mediado por la aldosterona, ¿no? Y mediado de manera conjunta, como decía, por el proceso inflamatorio que se está dando, ¿no? Inflamación está en todo, por si acaso, ¿no? Y los que me han comentado que son principalmente a los odontólogos deben entender lo que estoy hablando en este momento, ¿no? La endotelina, pues, se libera, pues, de manera masiva, ¿ya? Junto con los factores de crecimiento tumoral, beta, alfa y demás, que logran, pues, una remodelación que cambie la forma del corazón y disminuye la cantidad de óxido nítrico y prostaglandinas. ¿De dónde sale todo este hermoso trabalenguas de entender inflamación, ¿no? Lo siguiente, como se ha alterado, y aquí otra cosa que me gusta preguntar para que se entienda, ¿no? ¿Qué son las fibras de Purkinje? ¿Dónde está el nódulo auriculoventricular? ¿Dónde está el nódulo de Katie-Flack? ¿Cuál es la importancia que tiene la irrigación a estos marcapasos del corazón, ¿no? Y les pregunto todo eso porque en palabras sencillas, imagínense que el corazón tiene un montón de cablecitos, que son las fibras de Purkinje, que le dan pues las características nerviosas, ¿no? ¿Qué pasa si yo estiro mi corazón? Rompo los cablecitos, ¿no? Altero la conducción como tal. Y entendiendo ese concepto así tan sencillo, sé pues que va a haber la presencia de arritmias en este tipo de pacientes. ¿Será importante un electrocardiograma en este paciente para ver esto? Obviamente que sí. Puedo ver crecimientos auriculares, ventriculares, ¿no? Es importante el electrocardiograma. Les recomiendo que lean bastante sobre eso para cuando lleguemos a ese punto, ¿no? Y así se producen pues este tipo de trastornos en este tipo de pacientes, ¿no? Ahora bien, cuando hemos visto que la ADH es secretada por el aumento del tono simpático y los vasoreceptores, tengo que recordar que hay un proceso hipóxico a nivel del riñón y se activa a la par dos cosas. El eje renina-angiotensina-aldosterona, donde hemos visto su protagonismo en la remodelación, pero a la par, al activarse la ADH, comienzan a pasar cosas respecto a la teoría renocardíaca, que la teoría renocardíaca me decía que disminuye el flujo, el filtrado glomerular, comienza a disminuir. Y como manera compensatoria, me imagino que la fracción de filtración trata e intenta y va a lograr, obviamente, aumentar, ¿no? Y esto nos conlleva a que la presión oncótica peritubular, ¿no? Peritubular y no transtubular, comience a aumentar, ¿no? Y esto nos lleva al concepto que les he dicho que voy a usar bastante, a la reabsorción de sal y de agua. Y como sabemos, y no voy a seguir diciendo, aunque está mal, la sal va a jalar pues agua, ¿no? Y esta retención de sal y agua mediada por este evento netamente renal, también por la parte de la hipoperfusión y el eje renina-angiotensina-aldosterona, tenemos pues gran retención de sal y de agua, ¿no? Como consecuencia, la presión a nivel auricular va a comenzar a aumentar, ¿no? Son cosas que tengo que recordar para saber qué va a pasar con mi paciente y vaya pues con la parte de esa división semiológica, ¿no? Estito sería todo sobre insuficiencia cardíaca, ¿no? Como han notado, hay muchas cosas que tal vez han quedado pendientes, como el tema de entender el infarto, la hipertensión y demás, que en esos puntos tenemos mucho que hablar, ¿no? Por eso se los ha separado en diferentes temas, ¿no? Para la siguiente clase, por si acaso, si a alguien le interesa, vamos a ver valvulopatías, ¿no? Lean del libro que mejor les parezca, ¿no? Todo valvulopatías, ¿no? Tanto insuficiencias como estenosis, vamos a ver esto la siguiente semana, ¿no? La tarea que van a tener, hay algo importante, no lo tomen como amenaza, ¿no? Pero voy a ver qué también nos va con esta idea de primero explicarles y luego dar el examen, para ver si en algún momento cambio, ¿no? Porque la verdad, honestamente, como me ha ido en el anterior semestre, primero dando el examen y luego explicando, he tenido resultados interesantes, o por lo menos me han engañado muy bien y me han hecho creer que han aprendido lo suficiente, ¿no? Entonces, nada raro que en algún momento, dependiendo mucho de su respuesta en sus exámenes, ¿no? Y en las preguntas que hago y las tareas que desde la siguiente van a comenzar a ganar, nada raro que en algún momento cambie, ¿no? Primero el examen y luego la tarea, que ha sido muy productivo, creo yo, en el anterior semestre, ¿no? Ahora bien, mientras piensen en alguna pregunta, ¿no? Sobre el tema, les explico la tarea, ¿no? La tarea, el primer tipo de tarea, les decía, es la tarea fisiopatológica, ¿no? Esta tarea fisiopatológica tiene pues las siguientes características, ¿no? Yo a estos garabatos que ven aquí, a estas cosas le llamo esquema, ¿no?
En alguna oportunidad van a ver que yo les voy a compartir como diapositiva algunas copias que han sido mías de mi vida universitaria por parte de mis docentes. No sé si el libro, creo que es parte de unas copias de mi carrera, de mi facultad, pero van a ver que yo pongo esas copias que se nota pues que son escaneadas, arrugadas, en blanco y negro, viejas, ¿no? Donde hacen un esquema, que en base a eso yo recuerdo con estas cosas que también modificaba algunas para recordarlas, ¿no? Y a mí me sirve esto para enseñarlo y para recordarlo, ¿no? Pero la tarea fisiopatológica, como les he dicho de manera inicial, y todas las tareas, el objetivo que tienen es que les sirva a ustedes para que repasen, a ustedes para que esto les sirva para su examen, ¿no? Entonces, ese es el objetivo. Si hacen un resumen primero, bueno, tres cosas tienen que tocar. La fisiopatología, que es la parte más importante, la clínica, que han visto que siempre tiene que ir de la mano, y algún examen complementario. Obviamente, la que se lleva la flor va a ser la parte fisiopatológica, ¿no? Entonces, si hacen un resumen, que alguna vez me ha pasado, si van a escribir, porque como es para ustedes la tarea, si a mí me sirve hacer un resumen, perfecto, no tengo por qué limitar cómo les sirve a ustedes, es para ustedes la tarea. Pero el único requisito, si van a hacer un resumen, es que en ese caso sí tiene que ser hecho a mano, ¿no? Hecho a puño y letra de ustedes, tiene que ser hecho a mano. Ahora, si alguna vez me ha pasado, por ejemplo, con bacterias, cuando les daba clasificación, me han hecho mapas mentales, me han hecho gráficos, dibujos y demás, cosas interesantes, ¿no? Si a ustedes les sirve, perfecto, no tienen ningún otro objetivo la tarea que les sirva a ustedes para recordarlo, ¿no? Y les animo, les invito a que tengan un cuadernito donde pongan todas las tareas y todo lo que van a ver de fisiopato, porque luego cuando acaben su carrera o cuando lleguen a cardiología, a neumología y demás, van a revisar estas hojitas y van a ver que en algo les va a servir, ¿no? Entonces, tómenlo como algo que les puede servir a futuro también, ¿no? Entonces, si lo hacen como resumen, en ese solo caso va a ser exigencia que sea hecho a mano. Por lo demás, me dicen, quiero hacer en PowerPoint, perfecto. Quiero hacer en PDF, en Excel, en Word. Me han pasado a veces enlaces, han hecho Miros, han hecho cosas muy interesantes sus colegas que les servían, ¿no? No es para quedar bien conmigo, ¿no? Yo quiero saber simplemente que hubieran estudiado. Alguna vez sus colegas, en este mismo esquema, tal cual les presento, me han escrito aquí 10 palabras, ¿no? Así 10 palabritas me han escrito y yo lo veía muy sucinto y me llamaba la atención, pero me lo han explicado de tal manera que estaba pues toda la fisiopatología y a esa persona le servía esito, así de cortito, para entender fisiopato, ¿no? No tiene características de margen, de carátula y demás, eso es lo de menos. Con que tenga su nombre en una esquina hecho a mano o arriba, como gusten, me basta y sobra, ¿no? Pero que les sirva a ustedes para poder repasar y recordar lo que hemos visto ahora y con lo que les decía de la clasificación y demás. Nuevamente recalco esto. Cualquier libro de fisiopato que vean, cualquiera de los que les he recomendado o el que gusten, me muestra pues cuál es la clínica, cuáles son los laboratorios, cuáles son exámenes complementarios y cosas por el estilo. No está mal, ¿no? Pero en la parte fisiopatológica es muy cortita, ¿no? Y entonces hagan énfasis en esta parte fisiopatológica. Yo les comentaba la clasificación funcional porque considero que nos va a servir bastante, ¿no? Y para cuando lleguen a cardiología nos va a servir mucho para entender la sintomatología como tal, ¿no? Entonces, ese es el último tipo de tarea que me quedaba por explicarles. Y ahora sí les escucho. Preguntas del tema o de la tarea o de lo que fuera, ¿no? Con esto vamos a acabar, ¿no? La clase del día de hoy. Dudas, consultas que tuvieran, doctores. Sugerencias o recomendaciones, ¿no? Como han notado, aunque no parezca, los que me conocen, soy más asequible de lo que piensan, ¿no? Siempre estoy abierto a sugerencias de ustedes, ¿no? Esto es para ustedes, ¿no? Las clases son para ustedes, para que aprendan a ustedes. Dudas, consultas, doctores. Hablen ahora o callen para siempre. Espero que hubiera quedado todo claro, ¿no? Para que, y algo que les animo, ¿no? Lean, vayan avanzando los temas, vayan leyendo y demás, porque es más productivo cuando leen, ¿no? Porque cuando leen me preguntan, doctor, he visto esto, no lo entiendo. Doctor, aquí dice esto, no lo entiendo, me lo puede explicar, ¿no? Es más productivo porque salen dudas de su lectura, ¿no? Y como les comentaba, no por amenaza, entonces veré qué también nos va con esto. Espero que bien, para no modificar este orden, porque puede pasar en algún momento que se cambie, ¿no? Primero evaluación y luego vemos el tema de la explicación, que ahí me ha ido muy bien, ¿no? Creo que no hay más consultas.
Ya. Entonces, doctora Gisela, le escucho. Doctor, en todo caso, en la próxima clase va a haber examen de valvulopatías. No, doc. La siguiente, si nos mantenemos en este sistema, para la siguiente sí va a ser así. Va a ser sobre insuficiencia cardíaca. Lo que hemos visto ahora, tal vez algo de lo que les he comentado que busquen, y alguna cosita que esté pues en los textos que tal vez se me ha escapado decirles, ¿no? Pero es de insuficiencia cardíaca, doctora. Va a ser en Forms la siguiente, por si acaso. Y casos clínicos, sí. Mínimo les voy a dar un caso clínico. Veré cómo lo voy a armar, pero mínimo un caso clínico más o menos detalladito quiero realizarles para la siguiente semana. Ok, doctor, gracias. ¿Y los forms de cuánto tiempo van a ser, doctor? Como le comentaba, doctora, depende mucho de las preguntas, ¿no? Si son 10 preguntas, les doy 2 minutos por pregunta, tal vez 10 minutos de gracia, nos vemos en media hora, ¿no? Si considero hacer más preguntas, tal vez son 50. Lo máximo en fisiopato que he hecho, considerando que es difícil, han llegado a ser 60 preguntas, ¿no? Teóricas y a veces casos clínicos chiquititos. Y en ese punto les comentaré la siguiente clase.